Saludos muchachos, este es el primer video tutorial acerca de el manejo de bases de datos con la herramienta Power Designer. Recordemos que lo primordial que tenemos que hacer es ir a la parte de Create Model, luego verificamos que estemos en Conceptual Diagram o diagrama conceptual, damos OK. Bueno, en este momento vamos a hacer al lado derecho, es donde están las entidades, las relaciones y todos los demás herramientas que podemos utilizar para hacer el diagrama entidad-relación. Recordemos que lo principal es sacar la entidad, ¿cierto? Dar otra vez clic para generar otra entidad y vamos a hacer el ejercicio clásico que les hemos venido desarrollando, como por ejemplo el siguiente. Recordemos que una entidad es cualquier objeto del mundo real y que a su vez posee ciertas características. En el ejercicio que yo les comenté, hablamos de que había un entrenador Pokémon y sus atributos eran los siguientes: el ID del entrenador, el nombre del entrenador, la ubicación del entrenador y podemos también colocar cualquier otras características de las que sean propias de esa entidad. Recordemos que para poder realizar una entidad de una manera adecuada, utilizar la normalización, primera, segunda y tercera forma normal. La primera forma normal habla acerca de que tenemos que tener una llave primaria. En este caso, nuestra llave primaria va a ser el ID del entrenador. Entonces, vamos a colocar otro atributo para la ubicación, que puede ser la edad del entrenador. Y acá está los campos M mandatory, P de primary key, D de display. Recordemos que ID entrenador va a ser llave primaria y M obligatoriamente se convierte en obligatorio ese campo. A su vez podemos determinar cuál de los otros cuatro o tres campos que tenemos acá se nos puede convertir también en un campo obligatorio. Podemos colocar que obligatoriamente nos diga el nombre del entrenador y su edad, en este caso. Recordemos que la segunda forma normal es eliminar la transitividad entre los datos, es decir, que todos los atributos deben permanecer o pertenecer en su totalidad a la entidad. Por ejemplo, un entrenador Pokémon para nuestro caso es importante la edad, su ubicación, todos sus datos primordiales. No nos interesa tanto qué ropa se pone o qué vestido tiene, nada de eso nos interesa en este momento. Entonces hay que eliminar ese tipo de datos que no son correspondientes a la entidad. Recordemos también que como normatividad se utiliza el guión bajo en el ID de entrenador o se utiliza eh, un paquete slash o algún carácter especial que nos sirva para unir las palabras. Tratar de que sean palabras cortas que identifiquen la entidad y su campo. No pueden ser palabras muy extensas o muy largas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vamos ahora a escoger el tipo de dato de la guía del entrenador, que en nuestro caso va a ser un tipo numérico. Podemos determinar un len o un largo de 10 y le damos OK. Para el nombre del entrenador recordemos que debe ser varchar. Algunos aprendices tuvieron dificultades porque les dio por colocar long characters, long var characters y el MySQL o el MySQL eh, limita la entrada de datos y se lo convierte en otro tipo de datos. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de dificultades. Vamos a colocarle un largo de 25 y le damos OK. Para la ubicación hacemos lo mismo, variable character de 15, damos OK. Y la edad finalmente la vamos a colocar de tipo numérico y le damos OK. Terminada esta entidad, le damos aplicar, aceptar y aquí como podemos ver queda nuestra entidad de entrenador con sus atributos, tipo de atributos, cuáles son obligatorios y cuál es la llave primaria. Seguidamente vamos a realizar la otra entidad que se va a llamar Pokémon. La entidad Pokémon tiene los siguientes atributos: su ID, su identificación de Pokémon, el nombre del Pokémon,
la habilidad de Pokémon, sus puntos de ataque y sus puntos de defensa. Para esta entidad procedemos a hacer exactamente lo mismo, definimos el ID Poké como su llave primaria, colocamos demás campos obligatorios para nuestro caso y empezamos a definir los datos. Para el ID Pokémon, pues va de tipo numérico, vamos a darle tipo numérico 3 dígitos o 3 caracteres nomás van en esa posición. Para el nombre del Pokémon, le damos variable character de 20, y creo que un Pokémon se llama, tengo un nombre más largo que 20. Para su habilidad, variable character también de 15. Y finalmente los puntos de ataque con numérico y los puntos de defensa también con numérico. Y damos a aplicar y aceptar. Teniendo las dos entidades, entonces procedemos a los tipos de relaciones que poseemos dentro en el diagrama de entidad-relación. Los tipos de relaciones de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a 1. Entonces, para nuestro caso, un entrenador tiene o posee muchos Pokémon. No un Pokémon posee muchos entrenadores. Para ese caso, entonces venimos acá al lado derecho donde está la relación, en inglés relationship. Hay que tener en cuenta que todo Power Designer está en inglés, entonces debemos familiarizarnos con las diferentes formas de entender este sistema de modelado de datos. Damos clic en Relationship, seleccionamos el entrenador con clic sostenido y vamos hasta donde dice Pokémon. Automáticamente nos genera una relación donde está el símbolo de una bolita que significa 1 y en Pokémon hay como una especie de patita de gallina que significaría mucho, es decir, un entrenador posee muchos Pokémon. Si nos llegamos a equivocar, podemos ingresar con doble clic a la entidad, ir a cardinalidades y escoger alguna de las opciones que hay en cardinalidad, que es 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos. Y a su vez instantáneamente él va cambiando dentro del diagrama según nuestras necesidades o el modelo de negocio socio. Quedamos acá entonces con 1 a muchos, vamos a aplicar, podemos ir a generar y cambiar el nombre con relationship 1, cambiar a que el entrenador tiene o posee muchos Pokémon. Finalizado el diagrama conceptual, ustedes se pueden fijar en la parte superior donde dice CDM, Conceptual Data Model. Ahí es donde estamos en la parte inicial del modelo lógico de la base de datos. Ahora vamos a pasar al modelo físico. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a ir a Tool, Generate Physical Data Model o generar modelo físico de datos. Le damos clic ahí. Automáticamente se nos despliega un cuadro de diálogo, el cual nos dice lo siguiente, nos dice generar un nuevo diagrama físico, nos muestra la base de datos hacia la cual va a orientar ese nuevo diagrama, en el caso de nosotros Mesh igual 5.0. Aparece el nombre de ese diagrama conceptual, lo podemos cambiar por Pokémon y le damos aplicar y aceptar. Después de generar este diagrama nos queda de esta forma, como ustedes pueden observar, y a partir del diagrama físico que generamos el script, el famoso script que a muchos se les ha dificultado un poquito, pero ya con este tutorial podemos solucionar este inconveniente. Pasado el diagrama físico, vamos a la parte superior en las opciones donde dice Database. En Database vamos a ir donde dice generar Database o con su método abreviado Control G. Vamos a generar Database, le damos clic ahí y nos genera otro cuadro de diálogo, el cual nos habla de cuál es la base de datos o el motor de base de datos hacia el cual está orientado el MySQL 5.0. De igual forma, muestra el directorio donde va a guardar el script. Recuerden que yo como consejo les he dado que por favor creen una carpeta en C donde ustedes pueden ingresar todos sus scripts y tenerlos al alcance para evitar conflicto con el sistema. Entonces, como pueden ver, acá en C yo tengo una carpetita que se llama script. Si no la tienen, como en este caso, si la tenía, no la tengo, voy a crearla. Se llama script. Ingreso entre script
Y como ustedes se dan cuenta, automáticamente nos va a quedar ligado toda la parte de los scripts se van a generar dentro de esa carpeta que está en C. Inmediatamente abajo está el nombre del archivo, recordemos que tiene que estar con extensión .sql o si no nos va a servir para subirlo al One Server, que es nuestro motor de base de datos que contiene PHP, MySQL y Apache para poder realizar cualquier tipo de aplicaciones. En este caso, entonces, como es de Pokémon, le vamos a llamar Pokémon.sql. No se les olvide que todo tiene que estar en minúscula y su extensión es .sql. No podemos cambiar de esas extensiones, sino no podemos subir ese archivo. Damos a aplicar, damos a aceptar y se genera toda la estructura que es donde se encuentra el script. En este cuadro que dice Generate File, encontramos la parte de editar. Le damos clic y nos abre todo el script creado al instante con la tabla entrenador que tiene su ID, su nombre, su identidad, su llave primaria, su tabla Pokémon que comparte también su llave foránea. Recordemos que del lado del 1, es decir, el ID entrenador, migra hacia el Pokémon que es la otra entidad y se convierte en una llave foránea. Recuerden que la llave foránea es para poder realizar nuestras búsquedas y con el Active Table que ustedes ven acá en la parte inferior es donde se define su restricción, que no podemos asociarle un Pokémon a un entrenador sin estar creado el entrenador. Entonces, como les nombré, primero hay que habilitar dándole clic al One Server. Después de que está habilitado en la barra de notificaciones aparece en verde. Quiere decir que el servicio está en línea. Cuando está en línea le damos clic, voy a MySQL Console, que es la consola de MySQL nativa. Recordemos que si no le colocamos password le damos enter. Y si nos aparece este prompt, quiere decir que está muy bien instalado el MySQL. Recomendaciones: aprender a manejar el MySQL de modo consola y también de modo comando. O el que está también en PHPMyAdmin, que es la parte como gráfica que maneja el MySQL. Podemos ir a PHPMyAdmin también y habilitarlo automáticamente. Recomendaciones en este caso: dejarlo correr con Google Chrome, que es un poquitico más rápido que con el Explorer. Paso siguiente, vamos a ingresar el script dentro de nuestro motor de base de datos. Primer comando fácil, show database. ¿Para qué show database? Para poder revisar qué base de datos hay dentro del motor. En este caso vemos que tenemos information schema, performance schema, test y MySQL. Son las 4 bases de datos por defecto que vienen propios dentro de MySQL y no se pueden borrar. Si llega a borrar, les tocaría volver a instalar todo el sistema y se le podría perder información. Paso siguiente: para crear la base de datos de la siguiente forma: create database, nombre de la base de datos, en este caso Pokémon, y ahí le estamos diciendo que vamos a crear una base de datos. Ojo que en este caso me generó un error 17, que me dice que no puedo crear la base de datos Pokémon porque ya existe. Entonces vamos a utilizar un comando para borrar la base de datos. El comando es drop database y el nombre de la base de datos. Ahí estoy diciendo que por favor me elimine esa base de datos. Cuando aparece un query OK, quiere decir que esa base de datos ha sido eliminada. ¿Cómo la creo otra vez? Database Pokémon. Siempre después de una sentencia de SQL debe ir el punto y coma. Si no va el punto y coma, el motor de base de datos no va a entender la instrucción que tenemos y va a pensar que nos hace falta más sintaxis dentro de lo que estamos haciendo. Damos enter en este caso, dice que query OK, una fila afectada, es decir que creó su espacio en disco y en memoria para trabajar la base de datos. Ahora, ¿cómo le digo yo a ese motor de base de datos que yo necesito ese espacio para subir una estructura de base de datos? Yo lo hago a través de un comando que se llama use espacio Pokémon. Ahí le estoy diciendo que me sostenga en disco duro y en memoria RAM toda la base de datos para poderla trabajar al instante. Ya él la tiene cargada en RAM, entonces procedemos a ir a nuestro script
damos control E, control C, que es para copiar toda la estructura, y recordemos que aquí se le da clic derecho pegar, nunca darle control B, porque si le damos control B, él lo toma de esta manera y no hace ningún procedimiento. Entonces tendríamos que darle clic derecho pegar. Si todo nos va bien, nos aparece en la parte inferior Query OK, quiere decir que la estructura de la base de datos ya está dentro del sistema. Podemos minimizar esto un momento, darle F5 al phpMyAdmin y darnos cuenta que nuestra base de datos, si la creamos por modo consola, por el modo gráfico también debe aparecer con toda su estructura. Últimos comandos que debemos aprender a manejar son los siguientes. Para que Table podemos revisar qué tablas hay dentro de la base de datos Pokémon. Nos damos cuenta que está entrenador y está Pokémon. Quiere decir que nuestro diagrama y nuestro script está bien hecho. Si no nos sube la cantidad de entidades que nosotros realizamos dentro del programa Power Designer, quiere decir que lo hicimos de manera incorrecta, nos faltó alguna relación o algún índice de la base de datos nos está molestando. Entonces, siempre hay que revisar bien el modelo conceptual para pasar después al modelo físico, después al script y minimizar los errores. Dado caso, toca empezar otra vez a revisar desde el inicio para poder corregir este problema. Otro comando importante, TSC. ¿Qué significa TSC? TSC significa descríbame la tabla a continuación. En nuestro caso sería Pokémon. Y nos muestra toda la estructura de la tabla Pokémon. Tenemos el ID Pokémon, el numérico se convierte en decimal en nuestra llave primaria y no puede ser nulo. Tenemos la llave foránea, que es el ID del entrenador, también decimal de 10 espacio de 10 caracteres y si puede ser nula. Tenemos el nombre Pokémon, su habilidad, ataque y defensa con sus respectivos datos. Otro comando muy importante para revisar todo lo que tiene que ver con la estructura de las búsquedas es verificar si hay algo dentro de la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? L asterisco from Pokémon. Lo que le estamos queriendo decir ahí es que por favor me busque todo el contenido que hay en Pokémon, es decir, cuántos Pokémon han ingresado y si hay alguna información sobre ellos. En este caso, como no hemos ingresado ningún dato, aparece empty set, y quiere decir que no hay ningún dato dentro de esa tabla llamada Pokémon. Esto es lo más primordial que debemos conocer para la introducción de la estructura a MySQL. Si presentan algunos problemas con el phpMyAdmin a la hora de instalación y les molesta el famoso localhost, les recomiendo revisar si se instaló la versión de 32 bits o la de 64 bits, según sea el instalador de su máquina, si es un Windows A32 o 64 bits. De otra forma, también revisar si hay otros MySQL instalados. Si hay muchos MySQL instalados, puede afectar en el rendimiento del uno y el otro. Finalmente, tratar de trabajar las dos formas, tanto en MyAdmin como en modo consola. No podemos quedar varados si no tenemos uno o si no tenemos el otro. Tenemos que saber manejar todo dentro de la misma filosofía que es en el lenguaje SQL. Muchas veces esto es lo más primordial. Ya en el próximo video les voy a enseñar cómo subir los datos a partir de un archivo plano y a través de Excel con el famoso archivo CSV utilizando el phpMyAdmin, que es como lo más importante, aprender a borrar algunos de los registros y aprender a hacer una búsqueda sencilla.